Así que doy paso a Roman para que pueda presentar a los panelistas y invitamos también a los panelistas a subirse al escenario. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a invitar también a la representante del VIDA en Chile, que está por acá. Por favor, Yolanda. Buenísimo. Voy a ser muy breve con las presentaciones para ir directo al grano, las preguntas que me imagino lo que más interesa a toda nuestra audiencia el día de hoy. Jane, bueno, ya te presentamos. Muchas gracias por las interesantes reflexiones que dan paso a la conversación que vamos a tener ahora. Se encuentra con nosotros también el doctor Patricio Rodríguez, doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, investigador especializado en diseño y desarrollo y evaluación de ambientes de enseñanza y aprendizaje apoyados por tecnologías de la información del Laboratorio de Analítica Pública. Y también se encuentra con nosotros el doctor Luis Valenzuela, doctor en diseño de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha liderado distintas investigaciones con nuevas metodologías para la medición espacial. Y por último, Yolanda Martínez, que además de ser la representante del Grupo VIDA en Chile, llegada hace algunos meses, ella también ha desarrollado distintos roles en gobierno y a nivel de la academia. Fue la directora de la Agencia de Gobierno Digital en México durante un periodo largo y es licenciada en Sistemas de Información de la Universidad de Guadalajara y tiene un máster en Políticas Públicas y Sistemas de la Carnegie Mellon, y además es una gran aliada de todo lo que estamos haciendo en modernización del Estado. Dicho eso, creo que Jane ponía sobre la mesa varios elementos que son interesantes respecto a cómo el uso de datos nos puede ayudar a la confianza, nos puede ayudar a tener soluciones que sean más pertinentes en términos de política pública, pero también en términos de la eficiencia. Y quizás en esas tres líneas, y dejando, digamos, la palabra abierta, quizás comenzar con Patricio en términos de, desde tu experiencia en la Universidad de Chile, con esta alianza del Laboratorio de Analítica Pública, ¿qué aprendizajes podemos sacar en limpio de algunos de los casos que le han tocado desarrollar a ustedes? No sé si va a estar mi presentación o lo hacemos así nomás. ¿Qué dice el equipo técnico? Si quieres parte... Sí, voy a partir. Mire, yo creo que habría que reforzar mucha de la experiencia que nos dijo Jane. Yo creo que lo primero de todo es ser curioso. Siempre hay que partir por algún lugar. Entonces, tratar de responder las preguntas simples es lo que tenemos que hacer respecto a cómo vamos a ir, por decirlo así, desenrollando la madeja de lo que significa ir respondiendo a esas preguntas con énfasis en la política pública. Yo creo que eso también es un norte. Nosotros no estamos acumulando datos por acumular datos, sino estamos sentados, por decirlo así, en un mar de oportunidades, en un mar de respuestas a muchas de las preguntas que nosotros podemos tener, y por lo tanto no hacer analítica sobre esos datos puede ser, tiene que tener un costo, incluso puede llegar a costar vidas, ¿no es cierto? Y por lo tanto es súper importante partir con las preguntas. Yo diría que también partir pequeño. Uno cuando tiene o se enfrenta al Big Data puede tener la tentación de, bueno, voy a empezar con un proyecto gigantesco de Big Data y por lo tanto voy a tratar de abarcarlo todo. No, yo diría que como todas las cosas en la vida se hicieron de a poco. Primero hay que construir, ¿no es cierto?, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso y así sucesivamente. Y por lo tanto yo creo que una de las tremendas experiencias de ir paso a paso desarrollando lo que significa la analítica pública. También, reforzando lo que decía Jane, es importante la publicación de los datos abiertos. La mayoría de las cosas que nosotros hicimos respecto a analítica pública en el laboratorio junto con la Universidad Adolfo Ibáñez tienen que ver con datos que son abiertos. Nosotros no hubiéramos podido realizar esa investigación y generar esa evidencia si no hubieran existido la disponibilización de esos datos. Y por lo tanto, no podemos esperar a que esos datos estén perfectos, como decía Jane. Nosotros tenemos que esperar
hasta que tenemos una gran contribución a la gente que publica, se genera de una cierta forma, y si contienen errores, no solamente podemos como corregir los datos, sino tenemos que ayudar a corregir los procesos. Entonces no tenemos que ser melodramáticos, por decirlo así, de salir a festinar y decir, ah, mira, ve, se equivocaron en el dato, ¿no? Porque si no, así no vamos a reforzar que el sector público sea más transparente y pueda involucrar, ¿no es cierto?, más a la ciudadanía, a la academia, en producir esos datos. Por lo tanto, yo creo que es importante que se genere en ese aspecto este ecosistema público, privado, donde el Estado produce esa información de manera abierta y que adicionalmente permite que los investigadores, la ciudadanía también utilicen esa información para generar conocimiento y ese conocimiento se transforma en un bien público que todos podamos disponer de él y utilizarlo para mejorar la gestión del gobierno, mejorar la gestión del país y descubrir oportunidades que existan también para la empresa, para los emprendedores, ¿no es cierto?, para que puedan generar soluciones, ya sea de innovación social o de emprendimiento de compañías que produzcan valor para el país y para la sociedad. En esa línea, quizás Luis, comentar algún caso que ustedes hayan podido desarrollar que ilumine un poco esta misma conversación. Sí, claro. Voy a ir un poco más atrás, yo creo, con las palabras iniciales, cuando se hablaba de innovación, ¿no es cierto? Y el rol de la innovación, ¿por qué un gobierno tiene que innovar? Yo creo que la sociedad tiene que innovar en general, ¿no? Hay un rol específico, obviamente, en el gobierno y en sus distintos departamentos e instituciones. Pero la palabra innovación vale la pena calar un poco más en eso. La innovación no es por tener un chiche o un elemento nuevo, a new gadget, como decía Jane, ¿no es cierto? El teléfono Alexis o... no es Alexis Sánchez, ¿no? Sí, me equivoqué. Y la innovación tiene que ver porque nosotros somos intrínsecamente humanos y desde el punto de vista humanos, lo que nos llama siempre como motor de avance es nuestra conservación, la conservación de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar. Toda innovación está intrínsecamente relacionada a mejorar o conservar nuestra calidad de vida, sea por el ejemplo de los ratones, el ejemplo de las sacadas de nieves, etcétera, cualquiera de los algoritmos, los ejemplos que hemos visto, cosas que hemos hecho con Patricio y el CIAE, el Centro de Investigación Avanzado de Educación, que ahora es un instituto. Lo que estamos buscando es qué es lo que podemos innovar para conservar nuestro bienestar o mejorar el bienestar o sanarlo, ¿no es cierto? Entonces la innovación muchas veces la mezclamos con el tema como de inventar algo nuevo, ¿no? Pero esa invención tiene, al fondo, tiene un motor muy fuerte que es el conservar y el mejorar. Y en ese sentido, las cosas que hemos avanzado muchísimo tiene que ver con ver en las ciudades o en nuestros territorios, ahora estamos abarcando no solamente ciudades, sino que territorios rurales, cuáles son las condiciones de mayor excelencia o mayor bienestar, digamos, o de mejor bienestar versus las condiciones de menor bienestar en los entornos donde vivimos. Y eso tiene que ver con múltiples dimensiones, eso tiene que ver con múltiples ámbitos, ¿no? Y lo hemos hecho específicamente con respecto a la accesibilidad a bienes y servicios, pero también hemos medido segregación, cómo nuestras ciudades son inequitativas, cómo nos agrupamos ciertos grupos socioeconómicos en un sector de la ciudad versus en otro, y cómo se produce la separación de ella y eso cómo está relacionado a política pública en el sentido de integración, movilidad, pero también cómo está relacionado a otras cosas como crimen y delito, por ejemplo. Y el punto de usar la data y usar el análisis y toda la secuencia, la escalera maravillosa que mostró Jane, tiene que ver con que tratamos de hacer innovación a través de investigación aplicada para llevarla a que alguien la utilice. Y ese es nuestro afán. Nuestro afán no es, obviamente tiene una base académica, tiene una base que está en la universidad, pero no hemos puesto casi como una misión obsesiva que todo lo que hacemos en el Centro de Inteligencia Territorial tenga una utilización, que alguien lo use
en la sociedad. Aquí ya no me refiero ni siquiera a Chile, hemos trabajado en Argentina, México y bastante otros países en Latinoamérica. Y tiene que ver con que en algo, yo creo que en bastante, pero a lo menos en algo, el territorio y el manejo de la data relacionada al territorio permite hacer innovación en el sentido de mejorar el bienestar de todos nosotros. Yo creo que Jane también mostró muchos ejemplos que son territoriales, que son, ¿no?, de despliegue territorial, de cómo uno impacta y abarca vastamente una cantidad de población muy grande. Entonces, la analítica y la data y el análisis complejo espacial nos permite no quiero decir fácilmente, pero nos permite de alguna manera a través de los indicadores espaciales o de los análisis o los algoritmos espaciales, llegar a donde queremos llegar con la inversión de la política pública, o con la inversión privada, o con la participación ciudadana, o con el involucramiento general. Y ser capaces de tener esa puntería, esa capacidad más de francotirador, si dijéramos, es un valor enorme, porque estamos todo el día invirtiendo en la ciudad, y invertir bien en ella y poder lograr el máximo beneficio social tiene que ver con el espacio y tiene que ver con el territorio. Y en ese sentido es un lujo estar acá, un lujo participar con Patricio y el CIAE y un lujo escuchar a Jane. Yo quisiera agregar algo nomás, muy cortito. A ver, levanten la mano los que les gusta equivocarse. Bien, yo pensé que iba a ser menos gente. Yo creo que es súper importante de que no nos olvidemos que la innovación está asociada al error. Si no nos explotó el cohete cuando lo tratamos de lanzar, lamentablemente no estamos innovando. Y yo creo que uno de los lugares donde más, por decirlo así, o se permite dar el espacio poco de cometer errores es en la administración pública. Entonces, también es súper importante el rol que juegan organismos como el Laboratorio de Gobierno, ¿no es cierto? El hecho de jugar la innovación y dar ese espacio, ¿no es cierto?, para prototipiar, para aprender, para equivocarse y sobre todo aprender del error. Si uno no aprende del error, no puede mejorar. Por lo tanto, también tenemos que convivir con ese error dentro de lo que es la administración pública, acogerlo, aprender de él y seguir trabajando para hacer un mejor país. Gracias, Luis, gracias, Patricio. Y tomando un poco las palabras de ambos, de la necesidad de experimentar, de testear primero antes de escalar cualquier nuevo servicio, cualquier política, de la necesidad de invertir con propósito y de manera focalizada, y además de colaborar en esa lógica, el BID viene haciendo un trabajo bien interesante a nivel de la región. Y en ese sentido, Yolanda, ¿cuál es la perspectiva desde tu posición actual en el BID y tu experiencia obviamente pasada en gobierno? ¿Cuáles son los desafíos del uso de estos datos para una mejor política pública en Latinoamérica? Hola, muy buenos días a todas y a todos. Román, muchas gracias por la invitación. Soy una gran fan del Laboratorio de Gobierno y de la visión que han tenido como Estado chileno de apostarle a la transformación digital como una política de Estado, que creo que eso es una gran prioridad. En América Latina y el Caribe somos 32 países, únicamente 14 de esos 32 tienen una política o agenda digital publicada al más alto nivel como eje rector de las acciones de gobierno en el mejor uso y aprovechamiento de la tecnología de información para impactar la calidad de vida de las personas. Tenemos un gran desafío en entender que el mundo ya es digital. Ya no existe lo no digital y lo digital. El mundo es digital. Y la materia prima más importante en el mundo digital son los datos. A diferencia de hace muchos años, donde almacenar información era muy caro, hoy la tecnología es muy asequible. Almacenar 1 gigabyte de información cuesta 0.02 centavos, más barato que un café. Entonces ya no es un tema de inversión. Los datos están y están ahí. Y el gran reto que tenemos como gobierno es, 1, definir una buena estrategia del uso de esa información. 2, tener una adecuada gobernanza. ¿Quiénes deben de llevar la directriz a la hora de definir estándares, a la hora de definir esquemas de intercambio de información, a la hora de definir parámetros de uso ético y responsable de esa información cuando sea analizada y optimizada para diseñar mejores servicios públicos? ¿Cómo diseñamos y habilitamos la adquisición de habilidades digitales en los funcionarios públicos, no importa su formación anterior, en el uso y gestión
de los datos. Creo que el gran desafío que tenemos es un cambio de paradigma en que la política pública hoy tiene que ser basada en evidencia y ya no es un reto de grandes inversiones en tecnología. La información está ahí y el gobierno tiene muchísima información de los ciudadanos en las diferentes dependencias públicas. ¿Cuál es el gran reto? Empujar una agenda digital basada en el uso estratégico de la información. Uno, para diseñar servicios digitales centrados en las necesidades y preferencias de los usuarios. Y esas necesidades y esas preferencias se adquieren analizando y optimizando los datos. Y en el caso del sector público es sumamente relevante. No es lo mismo utilizar una analítica de datos para clasificar oficios, y entonces si me equivoco al asignarle un oficio a Román en lugar de al director de otra área, pues ese costo del falso positivo es manejable. Pero si estoy hablando de analizar información para mejorar el diagnóstico de cáncer, entonces el costo de un falso positivo a la hora de hacer analítica de datos y decirle a una persona que tiene cáncer cuando no lo tiene es muy alto. No por eso no voy a dejar de utilizar tecnología para mejorar mis capacidades de diagnóstico, pero sí voy a testear, sí voy a pilotear, sí voy a trabajar con marcos de referencia, a sentar las reglas de decir, oye, para este tipo de casos, con este tipo de riesgos, voy a utilizar este parámetro de analítica de datos con estas consideraciones. Puedo testear, pero la decisión final tiene que ser consensuada por un grupo de médicos. Para este tipo de uso de analítica de datos, donde el falso positivo no pasa nada si me equivoco a la hora de clasificar un oficio, voy a utilizar otro tipo de toma de decisiones. Lo más importante es, uno, el interés que ustedes hoy ya tienen en el tema. Al participar en una red de innovadores, al tener un laboratorio de gobierno donde me ha tocado ver el gran ejercicio que han hecho a la hora de integrar diferentes entidades públicas para diseñar diferentes plataformas como la de clase media protegida o como todas las que me ha tocado presenciar en estos 4 meses, es un muy buen inicio. ¿Qué es lo importante? Que esto no pare, que se siga preparando el Estado y los funcionarios a través de equipos multidisciplinarios. No todos tienen que regresar a la escuela a estudiar y ser data scientists, pero sí aprender a utilizar y adquirir nuevas habilidades. Y creo que ese es el gran reto de América Latina y el Caribe. Y me gustaría mucho invitarlos a conocer una publicación que se lanzó recientemente con la Universidad Adolfo Ibáñez y la División de Desarrollo Social en el Banco sobre uso ético y responsable de los datos. Creo que es una lectura muy padre, muy ligera, pero muy relevante en el impacto que tiene que todos los funcionarios, más allá de nuestro rol o la dependencia en la que trabajemos, siempre vamos a estar trabajando con datos de funcionarios que si los analizamos de manera ética y responsable pueden ayudarnos en el día a día a la hora de definir políticas públicas. Vamos a ver si funciona. Muchas gracias, Yolanda. Jane, volviendo quizás al modelo que nos presentabas de los 4 pasos, y lo conversábamos ayer con varias de las divisiones del Ministerio de Secretaría General. Gracias, Patricio. Ayer conversamos con varias de las divisiones de la SECPRES respecto a que hay un desafío que incluso es previo, es una etapa cero de alguna manera, y nos ha pasado en los distintos proyectos y consultorías del último tiempo del laboratorio, donde, por ejemplo, hemos estado trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, en toda esta plataforma de clase media protegida, o también cuando ayudamos a FONASA al rediseño de su modelo de atención, la data era clave para toma de decisiones de cuáles rediseños eran los más pertinentes. Y muchas veces había ausencia de datos o datos que estaban, digamos, desactualizados, o había un desafío, digamos, de cómo capturar mejor esos datos. Desde tu experiencia internacional y en lo que has visto en el mundo, ¿qué tipo de prácticas podemos ir instalando en los equipos de funcionarios para poder, y en las instituciones en general, para poder tener un estándar de captura de datos que esté a la altura de después usar esos datos de buena manera? Creo que la prioridad número uno debería ser alfabetismo en los datos. Eso significa concientización y conciencia del poder de los datos y también confianza para los ejecutivos que están pidiendo análisis de los datos
para los gerentes que están manejando proyectos de analíticas y también la capacidad de recolectar información precisa. Comprendiendo el poder de los datos es lo que convierte a una persona de un escéptico a una persona que es creyente en los datos. Creo que el proyecto de los roedores que les mencioné en Chicago es un buen ejemplo de ello, donde la organización estaba en el opuesto a lo que pensamos como dirigido, moderno y dirigido por la tecnología. Era una organización de personas que han estado haciendo las cosas igual, siempre de la misma forma, por 25 años. Pero al final del proyecto, sin embargo, el gerente que estaba dirigiendo el proyecto creyó los datos, empezó a tomar clases de noche sobre ciencias de los datos. Entonces, me parece a mí que ese es un ejemplo de un cambio lento. Esto requiere de tiempo, pero una vez que las personas creen en el poder de los datos, es muy posible que empiecen a ingresar información que sea precisa, porque no podemos hacer análisis de datos sin los datos de alto nivel de precisión. Es el punto de partida. Espero que haya respondido la pregunta. La traducción es muy buena. Muchas gracias. Me gustaría que partamos de inmediato con... I would like to start y si les parece, el que se sienta más llamado a responderla, vamos a ir respondiendo en ese orden. Vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cómo abordar la gobernanza de datos entendiendo la realidad de las instituciones en Chile? ¿Quién se quiere hacer cargo del tema de la gobernanza? Yolanda. La gobernanza me parece que es el aspecto más importante que puede haber y el grado de madurez que ha alcanzado la regulación en los distintos países, no nada más de América Latina y del Caribe, sino del mundo, es algo muy relevante. Hoy hay en la mayoría de los países una ley de protección de datos con sus asegúnes, pero casi todos los países la tienen. La Unión Europea sacó una reglamentación muy importante y muy agresiva en materia de protección de derechos, del uso de esa información con aceptación del usuario. Y creo que eso ha mandado una señal de la importancia de que la gobernanza es algo multi-stakeholder. No es nada más del gobierno. En los mecanismos de gobernanza del uso y ético y responsable de la información, tiene que ser un proceso muy consensuado con universidades, con ONGs, con gobierno, con los diferentes poderes judicial y legislativo, porque cambia tanto las nuevas tecnologías, las nuevas versiones, lo que puedes hacer con la información, que me pareció un excelente ejemplo el de la ciudad de San Francisco, que cada año publica una nueva estrategia de datos abiertos. Si hay una legislación que debe de ser actualizada constantemente, es toda aquella asociada a los medios digitales. Y una adecuada gobernanza tiene que ver con tener marcos generales de acción, pero también mecanismos institucionales de asegurarnos que esa gobernanza se ejecuta y se traduce en cosas muy tangibles, como tener estándares de cómo voy a abrir la información, cómo la voy a publicar, cómo la voy a analizar, cómo voy a asegurar que se puede intercambiar con otras dependencias sin poner en riesgo el mal uso de esa información, pero sí el diseño efectivo de servicios digitales. Creo que la gobernanza más importante es la que es abierta, creo que la gobernanza más importante es la que es participativa y creo que la gobernanza más relevante es la que se hace también tomando muy en cuenta a los usuarios. No hay mejor manera de tener una adecuada implementación de política de datos que aquella que toma la información de los propios opiniones de los usuarios respecto de los servicios o el uso de la información que les afecta a ellos directamente. Y creo que eso es algo bien importante y rompe un paradigma tradicional de querer regular o gobernar desde un solo lado, algo que es completamente de múltiples actores. Muchas gracias, Yolanda, por esa visión. No sé si alguien quiere complementar respecto a gobernanza. Jane. Thank you, whoever asked the question about data governance. The key to data governance is putting someone in charge. And many organizations have someone called a chief data officer. I don't think that having that specific title is anything magical,
but being responsible for data standards, data governance, if you don't have someone in charge, it won't happen. So that's my only comment on data governance is do it, make sure someone's in charge. Buenísimo, queda bastante claro. No sé si Luis o Patricio quieren agregar o pasamos a la siguiente pregunta. Excelente. Hablando de la confianza o al revés, de la desconfianza, es creo que evidente para todos que vivimos en una sociedad muy desconfiada en general. Tenemos un problema de confianza de los ciudadanos con las instituciones, no solamente públicas. Y en ese sentido, la pregunta del público en este caso es, ¿cómo se supera la desconfianza o la falta de incentivos que tienen las instituciones para compartir sus datos? Patricio. Gracias. ¿Aló? Ahí sí. Yo quisiera hacer a partir de eso con una pregunta. O con una especie de reflexión, porque todo el mundo, cuando dice, somos muy celosos de la información que el Estado tiene de nosotros, ¿no es cierto? Y pucha, lo pueden hacer para malas cosas, pero todos vamos felices a entregar la información a Facebook, vamos felices a entregar la información a Google, y le pasamos esa información porque recibimos algo a cambio. Y yo creo que el tema también de la confianza es ¿qué yo recibo a cambio cuando tengo esa información de nivel público que me dé de vuelta y que yo pueda sentir de que el gobierno, el Estado está haciendo mejor su tarea por el hecho que tiene esa información? Yo creo que ahí hay un desafío de cómo el gobierno puede visibilizar profundamente, mejor, comunicar mejor lo que hace el Estado con esos datos y por lo tanto las consecuencias que tiene no tener esa información. Por ejemplo, en el caso del censo, nadie duda que los censos son valiosos, ¿cierto? Pero ¿para qué usamos después la información del censo? Bueno, se utiliza para políticas públicas, dónde está la gente, dónde está concentrada la población, dónde yo tengo que poner servicios, donde puedo acortar los tiempos de viaje para la población. Pero eso también es una labor que tenemos que comunicar. Tenemos que hacer un esfuerzo como gobierno para poder comunicar y que eso sea claro en qué es lo que el ciudadano a pie recibe respecto a la información que el Estado colecta. Entonces, que ojalá seamos felices de entregarle la información al Estado, ¿no es cierto? Y no solamente a las empresas que ni siquiera tenemos idea qué hacen con esa información y después tenemos escándalos como el de Cambridge Analytica, donde esa información se utiliza con fines no muy buenos. Yo creo que a medida que hablemos la palabra democratiza la información, ¿no es cierto?, la confianza crece. Y voy a tomar la pregunta por el otro lado. Cuando el Estado no utiliza la información o no la saca, no la hace visible, no demuestra la productividad social que ella tiene, se produce un fenómeno de desconfianza tremendamente grande. Yo creo que en el Estado de Chile y algunos otros estados latinoamericanos existe esa condición de no o de tener una actitud resguardada, ¿no es cierto?, de la información, y que yo creo que es totalmente equívoca. Hoy día yo creo que existe un sentido de justicia y democracia de la información. Obviamente hay que resguardar privacidades individuales, hay que resguardar ciertos protocolos, pero gran parte de la información de los billones, 5 billones de datos que hablaba Jane, esa información que puede ser distribuida. Y que puede ser usada democráticamente. En mi área de territorial y urbanismo existe hoy día el concepto de la justicia de la ciudad o el derecho a la ciudad. Yo lo llamo el derecho al territorio. ¿Y qué es lo que es el derecho al territorio si no tengo la información acerca de ese territorio? Por ende, cuando nos encontramos a veces conversando con el Estado, en temas sensibles, por ejemplo, ahora estamos trabajando fuertemente con temas de los ciclos de delito y crimen, tanto de personas condenadas como donde suceden los delitos, y uno hace un mapa, ¿no es cierto? O cuando me dicen a veces un monito, me dicen, no, pero no hagamos esto porque estamos estigmatizando, ¿no? El Estado una actitud tremendamente paternalista, tremendamente de una protección equivocada de la información. Yo les digo al revés, ¿quiénes somos nosotros para privar a las personas de esa información?
de la información de que viven en un barrio que tal vez está expuesto a ciertas condiciones, saquemos de lado el tema delito, el tema condenado, pero a ciertas condiciones de contaminación o de exposición a riesgos naturales, de desastres naturales, o condiciones de segregación de ingresos. ¿Por qué no le puedes decir a alguien que está viviendo en una comuna que en general la comuna o su barrio o su sector o una zona, todos tienen menor ingreso? ¿Cuál es la vergüenza de eso? ¿Cuál es la estigmatización de eso? Por favor, o sea, hoy día, tal como tú decías, la gobernanza de la información es colaborativa, y el sentido de darle construcción a la información tiene que ver con la colaboración de los actores y sobre todo de las personas a las cuales más puede afectar positivamente esa información. Por ende, la pregunta la veo al revés, la veo como en la disposición o la voluntad de democratizar la información, produce y utilizarla bien, seriamente, construida como una evidencia a través de procesos científicos revisables, escalables, etcétera, etcétera. Pero eso al final es lo que construye la confianza. Eso es lo que transforma lo que dice Jane, ¿no es cierto?, de escépticos a creyentes. Y eso es algo cuando uno lo hace y uno lo logra llevar ese mensaje y colocarlo y colocar la evidencia, la transformación es espectacular. A nosotros nos pasa, llegando, por ejemplo, un indicador que tenemos de bienestar territorial, y aquí no sé si puedo pasar un pequeño reclame, lo pueden ver, está a libre disposición, www.bienestarterritorial.cl, para 22 ciudades de Chile, finales de julio para 58 ciudades. Es un indicador de accesibilidad por manzana. Y cuando lo llevamos a las comunidades, los ojos brillan, pero brillan. Yo acá soy un poco fanático, las almas se iluminan, literalmente, créanme, así sucede. Pero después cuando uno lo llega al Estado, al municipio, un alcalde, una alcaldesa, te dice, claro, que espectacular, pero nunca más te llaman, ¿no? Porque es complejo usar esto en la información. ¿Cómo la democratizo? ¿Cómo la llevo afuera? ¿Cómo voy a estigmatizar? Mi rol es proteger a mis ciudadanos. Es una mala equivocación de la protección. Entonces, se produce ahí una asimetría, una discordancia, como una descoordinación del baile, que es tan importante mantenerlo sincronizado y mantenerlo al ritmo que debe estar. Yo quería agregar una sola cosa. Nosotros tenemos todos esos miles de millones de datos y la pregunta es, si esa información no se transforma en acción, ¿para qué la tenemos? ¿Para qué la almacenamos? Y yo creo que en la medida que el ciudadano sienta que esa información sirve y recibe una acción que le permite mejorar su estándar de vida, es eso lo que el gobierno tiene que transmitir y comunicar qué está haciendo para transformar esa información en acción. En esa misma línea creo que acá hay una pregunta muy pertinente también de una de las personas del público que se conecta con esta lógica de, bueno, ¿cómo sumamos a los ciudadanos? ¿Cómo hacemos una democracia un poco más horizontal? No solamente en el acceso al dato, a la información, sino que en la acción que ustedes mismos mencionaban. Entonces la pregunta es, y quizás Jane y Yolanda, ¿cómo crear instancias para que los ciudadanos aporten desde su propia visión y obviamente desde su propia realidad? Porque la visión, y bien lo decía Luis, viene dada por el propio territorio y por la propia realidad. Muy importante, creo que hoy los ciudadanos aportan en todo momento, desde que acceden a cualquier página web y usan un servicio. Que es importante que en los estándares de diseño de servicios digitales se definan qué métricas se quieren medir de uso de ese servicio. Ya hay diferentes instancias, uno muy tecnológicas, desde estrategias de navegación, A/B testing, qué pasa si uso este color versus otro, qué pasa si utilizo este botón arriba y no abajo, y eso está adquiriendo información y data de cómo la gente está usando el servicio digital en su móvil o en la página web, que está alimentando a quienes están diseñando el servicio. Esa es la que hoy sucede cada vez que alguien entra y testea o navega en Internet. Y luego está la otra participación más consciente, que es la de voy a publicar mi nueva estrategia digital nacional, o voy a publicar mi nuevo estándar de datos abiertos, o voy a publicar mi nuevo estándar de servicios digitales y hago una consulta puntual a expertos del tema, a gente de las distintas dependencias responsables de aplicar esos estándares, y esa es una consulta más de nicho. Y luego la consulta per se de satisfacción, ¿no? La mayoría de los servicios digitales, lo hicimos en México, de manera obligatoria tenían una encuesta.
Y cuando publicamos la encuesta, que era muy sencillo, una carita feliz, una carita neutral, una carita triste, creímos que nadie iba a contestar la encuesta. Y para nuestra sorpresa, la ciudadanía contesta la encuesta. Y se convirtió en uno de los parámetros más importantes de medir la aceptación ciudadana respecto de los servicios habilitados a través de GovMX, con resultados impresionantes. Algo tan básico como la cédula profesional, que en México la tienen que tener los doctores, los abogados, los contadores. Antes era un documento físico, una cédula física, la pusimos en internet. Un servicio que se tardaba de 1.6 años en promedio, después de que te graduabas, hoy la podías adquirir de manera automática porque estandarizamos todos los datos de los títulos universitarios, estandarizamos el uso de la firma electrónica para las 9,000 universidades que existen en México. La información se pasaba de manera segura y con criterios de encriptación a la base de datos del Ministerio de Educación. Y entonces un servicio que antes estaba lleno de temas de corrupción, de yo tengo influencias, de recíbeme en el Ministerio Central en la Ciudad de México para que me des la cédula, algo súper democratizado, y en uno de los servicios que llegó a tener más de 95% de aceptación ciudadana. ¿Por qué? Porque lo pusimos de forma estandarizada, en línea, no tenías por qué tener una cédula en papel. Desde que te graduabas, la universidad tenía un estándar para los títulos electrónicos, un firmado, lo mandaba al ministerio, la gente se metía a GovMX, imprimía la cédula cada vez que la requería. ¿Qué era lo más importante? Que ni siquiera se imprimiera. Si yo soy un médico y voy a operar, bastaba con insertar en el sistema mi CURP, lo que aquí le llaman RUT, y esa base de datos se conectaba a la base de datos del Ministerio de Educación y decía, sí, la cédula de la doctora Yolanda Martínez está vigente, puede operar. Entonces, ni siquiera era necesario imprimirla. ¿Qué implicó todo eso? Un cambio de ley, una adecuada gobernanza, sentarnos con todas las escuelas, sentarnos con los usuarios del servicio para priorizar qué carreras eran las primeras que íbamos a empezar a subir a este nuevo estándar. Y creo que ese ejemplo breve denota el potencial que tiene para cualquier otro tipo de servicio o interacción gobierno-ciudadano y la importancia de la iteración continua y del feedback, tanto proactivamente como con otros medios tecnológicos que hoy existen y que es muy democratizado su acceso, el diseñar un servicio que facilitó la vida de los profesionales a la hora de ejercer su actividad profesional, que nos permitió cooptar un nido de corrupción muy importante en México, como era el de los títulos, y que nos permitió democratizar algo tan básico como acceder a mi cédula cada vez que yo la necesite. Muchas gracias, Yolanda, por el ejemplo. Jane. So the question is engaging the citizen. Yes. Okay. So I want to talk about this in two dimensions. The first is data, and the second is digital. So when it comes to data, we are very early stage, and no one has really figured it out. There are some good models. In the city of Boston, where I live, librarians have all been educated about the city's open data portal and are now connecting the public who comes to the library with the data that's on the open data portal. So that's one step. In New York City, there are neighborhood meetings, all the neighborhood associations, and the data team goes to those meetings to both present and show this is what we're doing, and then to ask what is the data you most want to see. Same thing in Pittsburgh. I don't know if you've heard of Pittsburgh. It's a smaller U.S. city. I lived there 2 years. So I went to school to Carnegie Mellon. Oh, yes. Okay. So Pittsburgh has a wonderful data team, and they go out into the neighborhoods and do this kind of data literacy, teaching people how to use the open data portal and really engaging the public. So there are a handful of good models on the data side, but I think we need to do more. Our federal government is very good at capturing feedback on websites, but a small portion of those of us who use the website actually do the survey. So early stage, some good ideas. One model that I like is participatory budgeting, which actually started in South America. And that's now something that's catching on around the world, which is engaging the public and helping to set the government's budget. If we could do that for data, that would be pretty cool. But we're not there yet. So maybe one of you is going to come up with a project on participatory data analytics for government.
and then you can win the Innovations in American Government Award, like participatory budgeting. So on the data side, there's some tons of opportunities, some ideas. On the digital side, that's where I think the public engagement is most important, because creating digital services is about enabling the public to transact more quickly and to provide the government with higher quality data because it's created electronically. And there are some wonderful models on how to do that properly. So. Muchas gracias, Jane. Patricio, ¿tú querías agregar algo? Yo quería agregar otro de la otra perspectiva. En el fondo es como diciendo, ¿cómo voy a participar yo? Diciendo, a ver, ¿cuándo me van a preguntar a mí y que yo voy a participar? Yo quiero dar vuelta un poco. ¿Cuándo ustedes van a hacer iniciativas que generen data y que sean útiles para el bien público? Cuando ocurrió el terremoto de 2010, hubo gente que creó un portal donde puede empezar a geolocalizar ciertas direcciones donde la gente estaba puesta y donde podemos focalizar ayuda. También como nosotros como ciudadanos podemos generar iniciativas propias y generar también datos que les sean necesarios al gobierno. ¿Por qué tenemos que esperar que el gobierno haga una encuesta origen-destino todos los años? ¿Por qué nosotros creamos una aplicación y nosotros entregamos información de cómo nos desplazamos voluntariamente? Entonces, si desconfiamos que el gobierno tenga esa información de una cierta forma, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué nosotros definimos los estándares? Hay una masa crítica en Chile de funcionarios públicos, de profesionales que puede hacer eso. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que nos pregunten, sino por qué también nosotros no podemos tomar la iniciativa para hacer eso? ¿Te puedo agregar? Sí. Sí. Tal vez un adelanto. Yo participo en las mesas de compromiso país promocionadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y en la mesa específica de campamento y hacinamiento. Se me ocurrió este ejemplo cuando Jane hablaba del presupuesto participativo, ¿no es cierto?, que surge en Porto Alegre, en Brasil, como una de las primeras experiencias que me tocó investigarlo, de hecho, cuando estaba en Harvard. Bueno, en la mesa de compromiso país de campamento, y creemos nosotros que la participación de los ciudadanos muchas veces en estos casos de data surgen en condiciones bastante extremas, bastante de extremas en cuanto a necesidad. En el caso de Porto Alegre fue así, eran municipios con presupuestos bastante escasos, entonces una parte, no la parte estructural del presupuesto municipal, sino que una parte más bien no estructural, en vez de que fuera destinado en una mesa cerrada o en un consejo del municipio, fue que se buscaron los lugares más vulnerables, se hizo todo un sistema de agrupación o de autoagrupación de esos lugares para que tuvieran representantes y entre ellos propusieran proyectos y autoasignaran prioridades de presupuesto a esos proyectos, recorriendo a las personas en distintas partes qué proyecto proponían. Entonces, entre ellos además evaluaban en realidad la prioridad, ¿no es cierto? Esa matriz que tú presentaste, Jane, la rúbrica que presentaste acá. Algo de eso en una distinta manera se hacía. En el caso de Compromiso País, para poder levantar información de los campamentos que han crecido en Chile mucho, de una manera bastante importante, para que el Estado pueda tener herramientas para, ¿no es cierto?, administrar la situación de asentamientos informales. Uno de los modos que tenemos, obviamente, son detección temprana, que se yo, y entramos nosotros con todos los temas territoriales, pero después es la participación de personas aportando información de la realidad de los hogares y de la realidad de las condiciones de los campamentos. Inclusive aportando una dirección, es decir, imagínense lo importante de eso. Un campamento no tiene una dirección, es decir, no puede llegar una carta, no puede llegar alguien que tú invitas, a no ser que sea, mira, anda para allá, sube por aquí, en el árbol chueco, en la reja, no sé qué, la quinta, cuarta casa. Inclusive eso. Y lo que estamos diseñando es una plataforma digital en la cual las personas que viven en campamentos sean los grandes partícipes y los grandes generadores de data, tanto para entender su realidad como para entender cómo van evolucionando en el tiempo, es decir, tener una suerte de panel o de trayectoria y saber muy bien con toda esa data, esa investigación, cuándo intervenir, con qué intervenir y de qué modo.
Muchas gracias, Luis. De hecho, vamos a partir el próximo mes un trabajo con Mimbo, así que te vamos a invitar de todas maneras a las mesas de trabajo. Última pregunta y también abierta para el que quiera tomarla, y la voy a contextualizar en un desafío que tuvimos hace muy poco, que se ha mencionado bastante el día de hoy, que tuvo relación con cómo nos imaginábamos un sistema de interacción entre la clase media y el Estado interministerial para ciertos eventos específicos que le ocurre a una persona de clase media y que generan vulnerabilidad, ¿cierto?, social y financiera, la pérdida del trabajo, la aparición de una enfermedad catastrófica como el cáncer. Y esto, después de varios meses de trabajo y varios ciclos con el Ministerio de Desarrollo Social, que él lideró esto, pero con otros 10 ministerios y agencias como CENSE, FONASA, hospitales, etcétera, y yendo, por supuesto, al territorio a entender esos fenómenos, nos dimos cuenta que una de las maneras para simplificarle la vida a las personas tenía que ver con no solamente juntar la información en un solo lugar, simplificarla en términos de lenguaje, sino que customizarla. Y que en el fondo la persona pudiera acceder a una plataforma tanto presencial o digitalmente y pudiera acceder a la información pertinente para ese evento particular, eso que le está ocurriendo en este minuto, y cuáles son los beneficios y servicios que tiene hoy el Estado que son pertinentes para ese perfil. Y vino una discusión muy interesante y muy pertinente, sobre todo para el Ministerio de Desarrollo Social y para la Subsecretaría de Evaluación Social, que administra muchos datos, de cómo cruzar esos datos y cómo cuidar en el proceso la privacidad de las personas, y ahí vino varias sutilezas de no solamente cómo tenían que ser los modelos de cruce de datos, cruzar RCH con las afiliados de FONASA y con otros datos, por ejemplo, del Ministerio de Interior o del Registro Civil, sino que también a la hora de la atención presencial, cómo hacíamos, por ejemplo, para que la red Chilatienda pudiera tener acceso, los asesores ciudadanos que llamamos, que en el fondo son los ejecutivos de Chilatiende, pudieran tener acceso a esa información, pero cuidando la privacidad. Entonces, con ese caso muy reciente que nos pasó hace muy poquitos meses, la pregunta es, ¿cómo resolver el dilema ético del uso de los datos personales para la ejecución de políticas públicas en concreto? Así que el que quiera tomar la posta, bienvenido sea. Jane. So I'm optimistic for the future of data-driven government and for government that serves people. And if we think about events in our life and how the government interacts, some of them are quite simple. You know, you get your driver's license, you go to the place that does that. But then there are events in life that have multiple layers of government. And the one that I think, you know, this is my idea of the perfect world of government. And how do we get there? It takes a lot of patience and collaboration and leadership and commitment. But let's imagine that I want to get married. Well, not today because I'm in Santiago, but if I go back to Boston, I want to get married. Let's say I could walk into City Hall and get a marriage license and change my name with the city and the state and the federal government and change my address all at once. Wouldn't that be cool? Our government doesn't work that way now because we have the city, the state, and the federal who sometimes not only don't collaborate, but sometimes try to undermine each other. But if we think about government to serve the people, that's the kind of transaction-based thing we ought to be doing. So the United Arab Emirates has citizen service centers where they actually will integrate, and it's different because they don't have the levels of government we have in the US. They don't have as old a government with entrenched policies the way we do. But in United Arab Emirates, you can actually, for birth and for marriage, you can actually have one transaction with the government. And you know, my government is far more complicated and you know, very big difference living in a democracy than living in a kingdom. But I think that kind of event-based government where we integrate all the pieces on the back end and get collaboration among all the different entities and make it easy for the citizen, that's our goal, what we should be striving for.
Sí, yo Yolanda. para complementar lo que muy certeramente nos comparte Jane, creo que lo más importante a la hora de ejecutar es tener muy claros los principios de diseño, ¿no? Y los principios de diseño de servicios digitales siempre van a partir del usuario. ¿Qué necesita el usuario? Y cómo a lo largo de su ciclo de vida va a ir interactuando con las diferentes instancias de gobierno, desde que nace, ¿no? Bueno, si nació y sé que tiene una discapacidad, entonces perfectamente sé que lo registré, qué tipo de discapacidad es, y en automático se debieron de haber activado muchas otras alertas en los sistemas de salud, en los sistemas sociales, en los sistemas educativos. No tengo que esperar a que la mamá vaya y registre en la escuela que tiene un niño con A, B o C característica de discapacidad. Lo tiene que saber el Estado, porque lo sabe desde que nació y lo registró, y va a saber que en 3 años ese niño va a requerir una atención especial cuando tenga que llegar el momento de llevarlo al kinder. Eso que antes parecía así como de la película de Minority Report, hoy ya no es de película, hoy es muy fácil hacerlo, porque tenemos los datos para llevar a cabo ese tipo de diseño de servicios digitales que tomen en cuenta el ciclo de vida de las personas y sus diferentes interacciones con las diferentes entidades del Estado. ¿Qué es importante? Un adecuado liderazgo a nivel de cuál es la política pública en el diseño de los servicios. 2, los estándares. 3, muy claro cuáles son los términos de uso, y creo que ahí es el gran reto. En el caso de México, en el ejemplo que les puse de la cédula, cuando la gente accede al portal, accede con su firma electrónica avanzada. En ese uso de la firma electrónica avanzada se firman los términos y uso de ese servicio digital. En los términos y uso viene que el Estado está intercambiando la información con la universidad, que en muchos casos son estatales, ¿no? Y que para proveerle un servicio en 1 minuto, que es adquirir su cédula, sus datos, de dónde estudió, de qué se graduó y demás, se están intercambiando bajo los criterios de la Ley de Protección de Datos Personales en posición de entidades públicas para brindarle a él un servicio. Todo eso viene en las letras chiquitas de términos y condiciones cuando la gente se loguea. Aquí tienen algo muy similar, que es la clave única, que es lo importante que todos aquellos abogados de las instancias digitales que entiendan muy bien las normativas en materia de protección de datos escriban muy bien esos términos de uso. 2, que se publique. Oye, ¿cómo va la transaccionalidad de los servicios? ¿Cuáles son los más avanzados? Porque eso genera confianza en la ciudadanía. ¿Están utilizando mi información y me ahorraron 1 año y medio de espera? ¿O pagarle un coyote para obtener mi cédula y poder operar un paciente? Entonces, sí estoy de acuerdo en que utilicen mis datos, porque puedo ejercer mi profesión, pero sabiendo que hay políticas de uso efectivo de las mismas. Luis. Yo que quiera agregar ahí que del punto de vista ético, yo creo que las normativas, tal como tú lo explicabas, ¿no es cierto?, existen en el mundo y se pueden tomar varios ejemplos, y claramente que es muy importante que esos contratos, cuando uno va a acceder a un servicio y va a aportar o requiere que un servicio público utilice la información individual de uno, estén las condiciones éticas debidamente puestas. Yo creo que no hay muchas grises ahí hoy día, por lo menos de mi punto de vista. Ahora, creo que la otra cosa es cuando uno utiliza data para análisis, para generar evidencia, que es el caso de las universidades o lo que hacemos con Patricio, ¿no es cierto? Y ahí el punto ético casi no quiero decir que no cabe, pero en realidad siempre tratamos la data anonimizando, esa es la palabra, ¿no? Sí, anonimizando el individuo, es decir, no nos interesa la detección de la persona, sino que los comportamientos de esa persona frente al fenómeno que queremos generar evidencia. En ese sentido la data es agregada, ¿no es cierto? O si la desagregamos a un nivel espacial, a un nivel que no se pueda detectar dónde esa persona vive, o detectar al individuo mismo. Y así hemos buscado y hemos hecho con distintas entidades, distintas metodologías y herramientas científicas de análisis que son perfectamente posibles de traspasar información para poder analizarla sin vulnerar ninguna ética y ninguna privacidad de las personas, sin transformarnos, ¿no es cierto?, en Cambridge Analytics, ni por si acaso. Así que yo creo que en ese sentido también para mí ahí no hay grises ni hay dudas. Donde sí quiero plantear el punto de la ética, que me parece fundamental en la ética del manejo de datos, es que yo creo que la ley, la normativa, el estándar y el protocolo no puede usarse solamente para el sector público, para el gobierno. También tiene que usarse para el sector privado.
y también tiene que usarse para las comunidades y los privados. Y aquí a mí me llama la atención porque hay una suerte de asimetría, o sea, hay una cosa como que en un lado se usa la guillotina y en el otro lado no existe nada, sino que una barrera de pase libre y listo. Hoy día en Chile, si tú vas a una página web que no quiero ni nombrarla, pones tu nombre y aparece tu root, digamos. Hoy día si vas a un centro de retail, de comercio, hay una foto de patente de tu auto y usan toda la información de tu auto y de tu propiedad, de tus viajes, a cualquier discreción, y no hay una normativa ética o no hay una condición ética que estemos imponiendo al sector privado en ese sentido con respecto a toda la data individual. Entonces como que por un lado ponemos, lo voy a metaforizar, ¿no es cierto?, al gobierno o al Estado una cosa, un yunque, digamos, de ética que está bien, como dije, no creo que haya negro ahí, pero creo que cuando uno habla de ética, la ética no puede ser sectorializada o parcializada. La ética no existe diferente en distintos edificios, digamos. La ética en ese sentido y el manejo ético de datos es algo transversal y democrático a la sociedad. Y yo creo que esa es la mejor manera de implementarla, la mejor manera de tenerla. Y la mejor manera, a su vez, de ir a otras preguntas que fuimos respondiendo antes, de confianza, de transparencia, estigmatización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo llamo al tema de la ética es que no sea solamente la ética del trabajo, ético del Estado cuando uno va a consultar o pedir algo, o cuando el Estado, la universidad, investigadores, etcétera, y otras entidades usan la Big Data para trabajo. Yo creo que eso está medianamente o casi resuelto, sino que no compartimentalizemos, de nuevo, no sé si dije bien la palabra, pero no separemos, ¿no es cierto?, el concepto y el nombre de la ética y dejémosla cargada a un lado de lo que es el quehacer de nuestra sociedad. Es algo que tiene que ser transversal. Yo, para cerrar y complementar, quería decir, completamente de acuerdo con los temas éticos que fueron mencionados aquí, pero yo quiero ir un poquito más atrás a por qué una institución pública necesita compartir los datos con otra. Por una razón muy simple, porque estamos tratando de movernos de un Estado basado en los servicios a un Estado basado en los ciudadanos. Entonces, la institución A y B y C necesita tener esa información para que en el fondo sea Patricio el que en el fondo reciba en el momento que necesite los servicios del Estado y no que, servicio público de educación, bueno, llegó Patricio, le dimos educación, check. Servicio social, Patricio fue al servicio check. Servicio de salud, fue Patricio social, check. Y Patricio se murió en algún instante y no, bueno, ¿qué le pasó a Patricio? Tenemos que saber y tenemos que anteponernos hasta que eso ocurra. Y por lo tanto, si necesitamos, ¿no es cierto?, de cambiar ese paradigma donde, imagínense la oportunidad gigante que tenemos con este proyecto que están haciendo. Ojalá pudiéramos llegar a la última milla, que yo no tuviera que saber, meterme a la aplicación y decir, me pasó esto, ¿a qué trámite voy a hacer? Sino, me pasó esto y me llega un mail diciendo, por favor, lo esperamos mañana a las 9 en la oficina, ¿no es cierto? O algo así, ¿no es cierto? Imagínense lo cerca que vamos a estar de eso, y la única que nos está trabando es la discusión, ¿no es cierto?, en cómo nos traspasamos los datos. Entonces, también hay un deber ético, por decirlo así, de cómo nosotros disminuimos esa barrera para que nuestros ciudadanos reciban los servicios del Estado en forma oportuna y por lo tanto también no perdamos oportunidades ahí. Muchas gracias, Patricio, y de hecho el desafío en ese proyecto es justamente esa segunda etapa. Rápidamente, para resumir y ir cerrando, creo que salieron distintas cosas bien interesantes. Primero, Patricio decía partir pequeño, cómo podemos poner el foco en el usuario, cómo generamos la sensación en la ciudadanía que el hecho de estar compartiendo el dato genera un beneficio, y eso se conecta con lo que decía Luis de la productividad social que genera el datos obviamente anonimizados y entendiendo la innovación, como decía Luis, como un mecanismo para mantener o mejorar el bienestar. Yolanda también hacía énfasis en cómo los liderazgos permiten esa instalación de capacidades, pero también ser muy cuidadosos en los términos de uso y ser muy conscientes de qué métricas estamos definiendo para poder tener esta iteración continua de los servicios. Y Jane, por último, enfatizaba mucho en cómo somos conscientes del valor del uso de datos y cómo también somos capaces de mostrarles a los más escépticos ese valor a través de resultados muy concretos y que evidencian la eficiencia económica y social de eso
poniendo obviamente estándares que se regulan a través de una gobernanza que yo creo que todos estuvieron de acuerdo en esta lógica de una gobernanza que cruza los sectores y que no solamente implica, digamos, al sector público y a nosotros como parte del sector público. Que hay alguien que está a cargo. Por supuesto. En ese sentido, quería pedir un gran aplauso para nuestros 4 panelistas. Creo que nos dejaron bastante claro por dónde están los desafíos, dónde hemos podido avanzar en Chile y dónde todavía tenemos que seguir avanzando, y dejarlos a todos invitados desde ya a seguir participando en este primer mes de la innovación pública como este espacio abierto. Pueden ingresar a mesinnovacionpublica.cl, insisto, descárguense los kits,